vamos a hablar sobre el déficit social. ¿Se puede gestionar una crisis epidémica sin sociología? Este es el título bajo el que hemos convocado a 4 participantes, Margarita Barañano, Remo Fernández Carro, Isabel García Rodríguez y Javier Padilla. Vamos a empezar la ronda con Margarita, Margarita Barañano es doctora en Sociología, profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid, es directora del Departamento de Sociología Aplicada de la Complutense, ha tenido varias estancias internacionales en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y en 2006 recibió el primer premio a la investigación de la Fundación Sindical de Estudios FSE. Sin más preámbulos, Margarita, te doy la palabra. Pues muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión, en esta interesante sesión que toca el tema, ¿no? Que realmente es el tema hoy en día, la cuestión de esta epidemia que vivimos. ¿Se puede abordar sin sociología? Obviamente peor. La sociología y yo diría las ciencias sociales implican un enfoque fundamental para que se pueda producir una aproximación al conocimiento y también a las gestiones que se puede hacer, la forma de gestionar esta crisis. Pero es verdad que yo creo que se trata de un fenómeno disruptivo, difícil de prever, inesperado y también muy difícil inicialmente de gestionar. En ese sentido, yo creo que se han multiplicado las iniciativas sociales realmente, tanto a escala, podríamos decir, más institucionalizada, más formal, como también muchísimas iniciativas a escala de barrio, de ciudad, para sobre todo ayudar a las personas más vulnerables, con más dificultades, y realmente ha habido, yo creo, muchas iniciativas de ese tipo. Ahora bien, entrando en el terreno del conocimiento, de la gestión de la misma, etcétera, obviamente pues se ha producido a velocidad de relámpago los avances en ese terreno, pero yo creo que evidentemente se pueden dar muchas más contribuciones que seguramente además en un breve plazo comenzaremos a ver, porque me consta que muchos proyectos que estaban en marcha se han encontrado con esta cuestión de la pandemia y de sus efectos, investigando en el terreno del trabajo, en el terreno de la educación, en el terreno de la sociología urbana, pues nos hemos encontrado con la realidad de la pandemia, hemos tenido que readaptar las investigaciones y los proyectos a esta cuestión y sin duda yo creo que va a haber una proliferación de enfoques y de aproximaciones recientes. Sin ir más lejos, hoy mismo se recoge en un importante periódico nacional un artículo, yo creo muy interesante, de las profesoras María Ángeles Ayé, de Cecilia Castaño, Capitolina Díaz y también de Nuria Oliver, hablando sobre el tema de los jóvenes y la pandemia, ¿no? Dando unos datos interesantes acerca de cómo tenemos que ir más allá de esa primera aproximación a este grupo como un grupo sospechoso de ser el provocador, podríamos decir, del riesgo, para darnos cuenta también de hasta qué punto este segmento joven se ha visto involucrado en tantos riesgos, sobre todo recientemente, fundamentalmente desde la crisis de 2008 en adelante, que hay que proponer otra mirada, otro enfoque, para lo que creo que la sociología es particularmente interesante. Yo creo que habría 2 planos en los que podemos aportar muchas cosas y también me parece que es algo que se está haciendo, pero que sin duda se tiene que incrementar. Por una parte, yo creo que desde una perspectiva, podríamos decir, más de marco general teórico de la teoría social, yo creo que desde perspectivas como el planteamiento sobre el riesgo, el planteamiento sobre la incertidumbre, sobre la ignorancia en las sociedades contemporáneas, yo creo que tiene aquí un papel muy importante. Todo ello cruzado además con la globalización. Es cierto que estamos ante una pandemia como ha habido muchas otras, pero sin duda esta destaca no solo por la enorme penetración en espacios muy distantes, incluso más allá de las grandes ciudades globales, en otros muchos espacios, sino también destaca por su rapidez, por la velocidad con la que se ha extendido, de forma que otra vez se ha puesto de manifiesto cómo esta cuestión espacio-temporal de la globalización es tan importante. El riesgo también, en el sentido de que, bueno, enfrentamos riesgos que cada vez más no son de aquí solo ni nacionales, son riesgos en buena medida globalizados. Lo veíamos al inicio como algo que sucedía en un mercado de Wuhan y casi cuando en enero estábamos viéndolo como algo que sucedía allí,
pues estaba ya penetrando, por lo que hemos sabido después, en el aquí, y cada vez más se convierte en un fenómeno que está muy íntimamente entrelazado y difícilmente limitable solo o tratable solo a escala de un estado aislado. En cuanto al tema de la incertidumbre, de la ignorancia, obviamente yo creo que también han acompañado todas estas situaciones y nos siguen acompañando. Se produce o se transmite por aerosoles, es bueno utilizar determinados productos o instrumentos como los filtros de aire, o es mejor acudir a una ventilación cruzada. ¿Qué se puede hacer? En fin, la incertidumbre es un hecho característico, consustancial con esta era también que vivimos ahora, y lo mismo la ignorancia, también incluso saber que hay muchas bolsas de ignorancia en torno a lo que los sistemas expertos realizan, que está ahí y que tenemos que lidiar con ellos. Pero yo creo que pese a todo esta cuestión, sin duda yo creo también que los sistemas expertos, con su ambivalente y complejo papel, están teniendo un protagonismo muy importante, porque en definitiva al final el lenguaje para su conocimiento y el lenguaje de lo que presentamos como una de sus posibles salidas es también un lenguaje muy vinculado al de los sistemas expertos, no solo en el terreno del ámbito de la ciencia natural, pues de lo relacionado con las vacunas, con los tratamientos, con los protocolos, sino también obviamente en el ámbito de la ciencia social. Qué situaciones se plantean en los distintos colectivos, qué necesitan diferentes tipos de estudiantes, de niños y niñas para poder seguir clases a distancia, para poder no perder el curso, para poder recibir el tratamiento adecuado, cuál es la percepción entre la población joven, cómo podemos superar la crisis de cuidados en un contexto distinto, tratando y ofreciendo a nuestros mayores otro tipo de alternativas. Yo creo que en todo esto, por tanto, también la perspectiva de las ciencias sociales y claramente de la sociología, pues como nos manifestaba hoy, lo pongo como ejemplo, ese artículo que avanza lo que parece que van a ser otros artículos posteriores que aparecía en la prensa de hoy, pues nos recuerda qué importante es tener información proporcionada por las ciencias sociales. Y yo diría que además no solo en el terreno de los datos, de los hechos, sino también en el terreno de las vivencias, de las percepciones, de cómo unos fenómenos sociales y otros son vividos en diferentes contextos. A partir de ahí también, bueno, pues todo lo que significa la reflexividad, siguiendo con la teoría social. Cómo, en definitiva, pues es también una crisis difícil de predecir, porque también todos los conocimientos añadidos que se van incorporando van modificando la realidad. Es una realidad continuamente en cambio, las oleadas se producen en momentos distintos, etcétera, a las previstas, y aparecen situaciones que alteran muy rápidamente lo que antes se tenía como situaciones estables. Y yo creo que también responde a este hecho de que estamos ante un fenómeno complejo, un fenómeno que se produce muy rápidamente y en el que además todas las informaciones que nos llegan, de ahí lo importante que sean también adecuadas, por la vía de los medios de comunicación, por la vía de la investigación, por aquello que también las instituciones nos aconsejan, pues tienen también después consecuencias importantes en las acciones sociales, y todo ello sin duda está permanentemente configurando y reconfigurando una realidad que es difícil de predecir, por eso también, porque se metamorfosea muy rápidamente, cambia muy rápidamente, y también todo esto lo hace particularmente incierta e impredecible, como son nuestros fenómenos sociales. En fin, yo quería acabar esta primera intervención destacando que además, más allá de la perspectiva, yo creo, de la consideración de esta crisis epidémica desde el ámbito de la noción del riesgo, del papel de la incertidumbre, de lo que la agnotología nos ha señalado, por ejemplo, sobre los sistemas expertos, sus contribuciones y limitaciones en el mundo contemporáneo, o de lo que, por ejemplo, la reflexividad supone. Yo creo que también, como decía antes, el ámbito de la sociología aplicada va a ser fundamental aquí. Y yo creo que uno muy importante, por ejemplo, es el que tiene que ver con las diferencias, con la desigualdad.
con las distintas necesidades de colectivos diferentes y con el hecho de cómo está afectando esta pandemia, por ejemplo, he dicho antes a los jóvenes, cómo pues también en el caso de las mujeres puede estar representando una agudización de la crisis de cuidados, sobre todo en aquel momento del confinamiento donde muchas personas pues renunciaron al trabajo remunerado en casa como ayuda por las circunstancias que se vivían, o incluso en el caso de otras trabajadoras domésticas porque perdieron su trabajo porque esas circunstancias le impidieron realizarlo. En cualquier caso, cómo esta crisis está afectando a una sociedad golpeada ya por la desigualdad desde la crisis de 2008 y que ahora implica nuevas áreas de vulnerabilidad, y parece que por lo que vemos se ceba también territorialmente, sobre todo en algunas áreas donde puede haber más problemas relacionados con una vivienda que es habitada por un número más elevado de personas, con viviendas que pueden tener más deficiencias en términos de ventilación, de aireación, etcétera. Y cómo todo eso, por tanto, está siendo vivido, representado e imaginado probablemente de maneras diferentes por distintos colectivos sociales. Está claro que hay que mantener también el tratamiento general, universal, la aproximación a este fenómeno de manera global, porque es un fenómeno global, pero también sin negarnos a tener en cuenta, sin olvidar, esta comprensión amplia, no solo cuantitativa, también cualitativa, de cómo, digo, estos procesos están afectando a colectivos distintos, en territorios distintos o con vidas diferenciadas. Y yo creo que ahí la sociología, estoy convencida de que ya ha empezado, pero va a continuar proporcionando una enorme cantidad de información que sin duda yo creo que es vital para aproximarse a las medidas que sean más adecuadas. Estas medidas difícilmente se pueden diseñar adecuadamente sin esa visión más compleja, más adecuada para tratar la complejidad como pueda proporcionar la sociología u otras ciencias sociales. He leído recientemente por ejemplo, alguna etnografía de la vivienda en relación con lo que pudo suponer el confinamiento, y yo creo que también, obviamente, pues la antropología o otras disciplinas tienen aquí también un papel muy importante, sin duda de una forma transversal y combinada con otras aproximaciones científicas. Muchísimas gracias, Margarita. Has hablado de muchos puntos clave que saldrán luego en el debate con los demás miembros de la mesa. En segundo lugar, quería pasar la palabra a Javier Padilla. Él es médico de familia y comunidad en Madrid, es miembro del colectivo Silesia, es autor de varios libros, entre ellos es coautor de Epidemiocracia de Capitán Swing de este año. También en Capitán Swing, ¿A quién vamos a dejar morir?, del año pasado, y co-coordinador de Salubrismo Barbarie en Atrapasueños 2017. Es miembro del Grupo de Ética Salubrista para la Acción, Cuidado y Observación Social y miembro del Grupo de Inequidades en Salud y Salud Internacional de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Sin más, Javier, te paso la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos y nada, para mí un gustazo la invitación y bueno, todo un reto estar aquí rodeado de tanto y tanta sociólogo y socióloga. Intentaré no ser demasiado nota discordante. Se publicó en Nature hace unos meses un artículo que decía algo así como los gobiernos no pueden simplemente seguir la ciencia en el COVID-19, ¿no? Habría que poner una coletilla diciendo que los gobiernos no solamente pueden seguir la biociencia en el COVID-19, ¿no? Porque seguramente ese ha sido uno de los grandes problemas. Creo que la biociencia, la biomedicina más en concreto, ha hecho uso de su privilegio epistémico para imponer agenda, y es una agenda que no solamente es menos eficiente, como se planteaba en una de las preguntas de esta sesión, sino que sobre todo es menos efectiva, ¿no? Yo creo que a la hora de analizar el problema de la jerarquización de saberes que ha habido en estos meses y que va a haber en los próximos meses, de saberes, roles, protagonismos, etcétera, creo que hay dos aspectos que no son nada coyunturales y que creo que han de ser señalados, ¿no? Por un lado, durante una emergencia uno se comporta como estaba antes de la emergencia. Es algo que sabemos, es algo que se denomina sustrato
epidémico en términos de salud pública y que básicamente viene a decir si las ciencias sociales ya tenían un rol subalterno en el ejercicio de las políticas públicas del ámbito de la salud, cuando el ámbito de la salud se convierte en casi el único ámbito, por decirlo de alguna forma, ese papel subalterno se va a amplificar, ¿no? De forma que la estructura previa de jerarquía de saberes, tanto en el ámbito de la salud pública como en la concepción general de ese poder totalizador que se llama ciencia, se traslada a la situación de emergencia, ¿no? Y luego, por otro lado, la supremacía de lo individual frente a lo colectivo, que ha, yo creo, impregnado la respuesta a una situación tan tremendamente colectiva como es la vivencia de una pandemia, ha hecho que disciplinas como la sociología hayan quedado fuera de foco en la implantación de medidas concretas que estaban llegando en el ámbito de lo ejecutivo, que se estaban intentando aterrizar en lo individual, cuando realmente eran cosas que había que pensar desde el análisis de las poblaciones. Además, en concreto, en el ámbito de la salud pública tenemos otro lastre muy importante, que es la falta de la multidisciplinaridad efectiva en el ámbito ejecutivo, ¿no? La salud pública es muy multidisciplinar, principalmente en el ámbito de lo académico, pero en el ámbito de lo ejecutivo sigue habiendo un papel bastante central de lo médico y si no, al menos de lo sanitario, ¿no? Y por otro lado, otro de los hándicaps es el limitado altavoz de las ciencias sociales en la construcción de políticas públicas clave en tiempos de no emergencia, que creo que se ha trasladado al tiempo de la emergencia, ¿no? Por poner un ejemplo, creo que en el ingreso mínimo vital, que es una medida con un impacto sobre la población tremendamente importante y en el cual han participado personas de diferentes ámbitos de conocimiento y personas relacionadas con las ciencias sociales, el altavoz principal en el ámbito de la comunicación ha sido llevado a cabo principalmente por economistas y de forma subalterna por politólogos, ¿no? Yo hay algunos lugares que son los que voy a señalar en los que sí que he echado muy en falta un papel clave y determinante de la sociología en concreto, de las ciencias sociales en general, a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Y sí que quería señalarlas. Una de ellas creo que ha sido la realización de análisis de impacto comparado de la epidemia entre los diferentes países, en base a interpretaciones de particularidades culturales que han sido un poco vergonzantes, ¿no? Decir que el mayor impacto en España ha sido relacionado, por ejemplo, con que somos una sociedad más cercana en la que nos damos más abrazos, es una cosa que ha sido bastante mainstream y ha estado mucho en medios de comunicación, especialmente en boca de médicos, de médicas, de gente del ámbito de la medicina y con ningún tipo de conocimiento de aquello sobre lo cual estaban hablando, ¿no? Salir en una rueda de prensa diciendo que el COVID no entiende de clases sociales solamente se puede entender si tus asesores no entienden de clases sociales. Creo que es otro de los ámbitos fundamentales en los cuales la llegada de la segunda ola y el bofetón de realidad que ha habido principalmente en las grandes ciudades, pero sin olvidar también los lugares del campo relacionados con los temporeros, ha hecho que esto cambiara en parte el discurso, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales donde creo que habría tenido un rol muy importante sería en todo lo relacionado con el cumplimiento de los aislamientos. También de otras medidas, pero más en concreto de los aislamientos, ¿no? Creo que ha faltado capacidad de trasladar conocimiento a la ejecución a la hora de performar ciertas políticas relacionadas con por qué la gente se le dice que se quede en casa y no se está quedando en casa. De forma que hemos acabado dando respuestas más en el ámbito de lo coercitivo y menos en el ámbito de lo comunitario, ¿no? Y esto creo que también es un punto importante, ¿no? Yo en el libro que comentaba antes, Pep, el de epidemiocracia, decimos que uno de los aspectos fundamentales o una de las definiciones clave que podríamos dar de la salud pública se puede dar asemejándola a una canción de Micah P. Hinson que se llama A Call to Arms, que podría ser traducido como una llamada a los brazos, pero también como una llamada a las armas. Creo que la falta de capacidad de imponer la agenda de las ciencias sociales en el ejercicio de la salud pública en la pandemia es uno de los aspectos que puede haber hecho que se declinara la balanza hacia una llamada a las armas como medida de salud pública más coercitiva con respecto a una llamada a los brazos, como forma de ver la salud pública como una construcción de lo comunitario con una perspectiva poblacional, ¿no? Y ahora nos vamos a encontrar con otro de los grandes temazos que espero que la sociología tenga un rol mucho más determinante, que es el relacionado con la vacunación. No con la vacuna, sino con la vacunación. Con la vacunación en términos generales y en concreto con el abordaje de la reticencia vacunal o de la no vacunación en términos mucho más concretos, ¿no? Así que, bueno, por ir terminando, yo creo que
Uno de los problemas que hemos vivido ha sido una particularización de eso que dice Marina Garcés en Nueva Ilustración Radical, ¿no? De que estamos en una era en la que lo sabemos todo, pero no podemos nada. Creo que durante este tiempo se ha demostrado que la generación de conocimiento por parte de los científicos sociales en relación con el COVID ha sido ingente y con un nivel de aterrizaje de cosas que se venían estudiando previamente a la particularidad de la pandemia tremendamente loable, pero la capacidad para que eso se tradujera en un poder ejecutivo por parte de lo gubernamental ha sido poca. El problema es que si la construcción de este futuro inmerso en lo que Richman llama el mundo de las muchas crisis va a suponer un papel central de lo biomédico en la parte pospandemia, pues seguramente vamos a llevar a una realidad que va a ser menos equitativa y que va a tener una mayor brecha entre lo que son las políticas públicas y lo que es la percepción de la población sobre la propiedad de esas políticas públicas. Muchas gracias, Javier. Me llegaban comentarios de si te hacemos sociólogo ya, porque muchas de las cosas que tú estás planteando tocan de lleno con muchos planteamientos que estamos trabajando en sociología, en diferentes comités de investigación. Y por lo tanto, claro, tu perspectiva como médico yo creo que encaja perfectamente con la que estamos aquí planteando. En tercer lugar, vamos a escuchar a Isabel García Rodríguez, que ella está en IESA, del CSIC, que es doctora en sociología, ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación en áreas de evaluación de políticas públicas, pobreza y exclusión social, estado del bienestar y políticas de desfamilización. Actualmente forma parte de la línea de investigación dedicada a identidad social, bienestar subjetivo y comportamiento humano, en la que analiza cuestiones relacionadas con la percepción y la construcción social del dolor. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí y cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. Estoy interesadísima en el seminario, me está pareciendo muy, muy interesante. Bueno, en primer lugar, por dar respuesta a la primera pregunta que nos planteabais, si había existido interdisciplinaridad en la ciencia durante la pandemia, bueno, pues mi primera impresión así es que la ciencia antes y durante la pandemia pues ha estado en una situación influida por la paz dependence, ¿verdad? Entonces, aquellas ciencias que tenían una gran fortaleza antes de la pandemia, cuyos campos de investigación estaban muy consolidados, han venido teniendo ese recorrido también durante la pandemia. En el caso de las ciencias sociales, pues ha pasado igual. Lo cierto es que en el campo de las ciencias que nosotros consideramos como ciencias duras, así en términos coloquiales, pues yo observo que sí que se ha producido esa interdisciplinariedad, porque inmediatamente al definirse un objetivo común, que era la búsqueda de una vacuna o de tratamientos especializados para detener el avance de la pandemia, sí que se ha producido una colaboración entre todas esas ciencias para conseguir ese objetivo. Pero pienso que ellos sí que tenían una facilidad de partida porque su campo ya venía trabajando mucho tiempo y tenían muchos equipos de investigación especializados en esa línea de investigación, si no concretamente sobre la pandemia del SARS-19, sí del anterior COVID, ¿no? Entonces estaban preparados, ya tenían infraestructuras para poder estar investigando en ese momento. En el caso de las ciencias sociales, pues yo creo que se ha producido un déficit de conocimiento, pero no derivado de las ciencias sociales porque no hayan investigado, porque las ciencias sociales sí que tienen una trayectoria enorme, larguísima y un acervo de conocimiento importante en cómo impactan sobre la población y sobre la sociedad en su conjunto, pues fenómenos catastróficos como puede ser una pandemia o como fue la crisis de 2008. De hecho, buena parte de las situaciones que se están produciendo ahora tienen una enorme similitud con las que se produjeron en 2008, perdón, aunque el origen fuera diferente. No se ha tenido en cuenta, bueno, esto ha sido una decisión de los agentes, de los policy makers, ¿no? Que no han tomado en cuenta las ciencias sociales porque no estaba quizá entre su campo de posibilidades de acción o de conocimiento, no sé muy bien. En todo caso, en el ámbito de las ciencias sociales, yo en el CSIC, que es lo que conozco mejor, sí que se han producido un par de experiencias muy interesantes que me gustaría comentaros, ¿no?
La primera de ellas ya se puso en marcha antes del inicio de la pandemia y fue una reestructuración que se ha llevado a cabo en el seno del CSIC de sus grandes líneas de investigación, ¿no? En esta reestructuración pues, se han configurado espacios de confluencia interdisciplinares cuyo objetivo es poder abordar los problemas complejos globales con los que nos enfrentamos actualmente y establecer sinergias entre estas disciplinas, ¿no? Y otra iniciativa que se ha puesto en marcha ya en plena pandemia ha sido un proyecto que quizá os suene, que se llama Salud Global, en el cual están participando todas las disciplinas del CSIC, cada una desde su ámbito de investigación, tratando de diseñar, bueno, poniendo en valor sus teorías, su metodología y diseñando objetivos de investigación, bueno, pues con la finalidad de conocer mejor qué pasa con la pandemia, cómo resolverla desde muchos puntos de vista y poder trabajar juntos con proyectos de investigación pues dignamente financiados, ¿no? Eso por hablar del CSIC. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta que nos hacía, haciendo referencia a la legitimación de alguna disciplina y si eso favorece la aparición de algunos puntos ciegos, bien, pues evidentemente la legitimidad de la ciencia tiene un papel muy importante desde mi punto de vista, ¿no? Vivimos en sociedades muy complejas que están interconectadas y con una fuerte orientación al conocimiento, ¿no? Entonces, esta posición de la ciencia y este grado de conocimiento que tiene la ciencia es un activo importantísimo para la población, que puede ver reflejada la solución de muchos de sus problemas o de sus inquietudes, pero también para los estados, porque puede utilizarla como herramienta de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, pero no todas las ciencias tienen el mismo grado de influencia ni la misma posibilidad de intervenir en el diálogo colectivo, en el diálogo social, ¿no? Y esto, en mi opinión, se produce porque no existe ni el conocimiento ni el convencimiento en que las ciencias sociales pueden aportar de verdad lo necesario para resolver problemas, problemas que son pues, de naturaleza complejísima, ¿no? Entonces, observo que es verdad que la influencia que tiene la ciencia está muy influida por su grado de legitimidad, pero lo interesante es cómo esta legitimidad se construye. Y yo pienso que aquí entran en juego fortalezas previas que cada una de las disciplinas tenía. Por ejemplo, pues cómo está estructurado el sistema de ciencia, el peso absoluto y relativo que cada disciplina tiene, sus recursos, su financiación, su capacidad para competir en escenarios nacionales e internacionales o la historia y la consolidación de la disciplina. Esta legitimidad que tiene la ciencia luego normalmente se ve a través de la divulgación y del papel que juegan los medios de comunicación, pues puede verse más o menos reforzada, ¿no? Y yo creo que las ciencias sociales pues no son demasiado conocidas aún, más que por referencias tremendamente abstractas y a veces de poca importancia, ¿no? Y por eso no tienen el suficiente peso ni sobre la opinión pública ni sobre los responsables de tomar decisiones. Entonces, claro, al no tomar en cuenta las ciencias sociales se generan muchísimos puntos ciegos. Los principales puntos ciegos que se generan, creo yo, es, bueno, lo fundamental y un problema para mí es no haber utilizado todo el acervo de conocimiento que tiene la sociología en la resolución de problemas, en el diseño del estado del bienestar, en cómo funcionan los procesos de empobrecimiento, en las trayectorias de exclusión, cómo las personas dependen de las prestaciones sociales y la enorme complejidad de la administración para llevar eso a cabo y satisfacer necesidades básicas. Entre otras cosas, bueno, es cierto que la administración tiene un comportamiento burocrático y algunas veces pudiéramos decir que hasta obstruccionista. Tratando de dar seguridad jurídica a los usuarios, pues en ocasiones lo que hace es retrasar mucho la satisfacción de necesidades básicas. Pero también es cierto que sabíamos antes que la administración pública tenía que tener los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a la pandemia y alcanzar los estándares europeos, cosa que no habíamos hecho. Otro punto ciego también que me parece enorme es
los problemas que ha causado la coordinación territorial. Nosotros también sabemos cómo se coordina, cómo funciona toda la coordinación institucional desde la ciencia política. Hay tratados que son tremendamente valiosísimos en ese sentido. Y también desde el punto de vista sanitario hemos visto que sí es cierto que no todos los territorios tenían la misma situación epidemiológica en los mismos momentos, por lo tanto no tenían que tomar medidas idénticas. Quizá hubiera sido interesante que sí se hubieran tomado algunas medidas básicas, ¿no? Porque una pandemia tampoco atiende a fronteras y, como decía Javier antes, pues tampoco atiende ni a fronteras ni a clases sociales. A clases sociales me refiero que ninguna clase social está libre de coger el virus, no que el virus no tenga manifestaciones por clase social, ¿no? Bueno, y por no prolongar demasiado la intervención, me gustaría resaltar que sí que veo como muy preocupante la brecha que se está produciendo entre el conocimiento epistémico, por llamarlo, bueno, el conocimiento epistémico y el conocimiento común, porque, por ejemplo, observando los datos del CIS del último estudio que ha publicado, hemos visto que un 48% de los españoles dice que no se vacunaría en un primer momento una vez que ya dispongamos de la vacuna. Y luego, en un estudio que realizó el IESA justo al principio del confinamiento, pues más del 40% de la población decía que confiaba más en la responsabilidad ciudadana que en los avances científicos para salir de la pandemia. Claro, esto contrasta un poco con la alta tasa de vacunación que tiene España en comparación con otros países de la Unión Europea y con el alto grado de confianza que tiene la población en los sanitarios, que en este estudio que acabo de mencionar es de un 59,2%. Por lo tanto, algo está pasando ahí que no sabemos muy bien, o que yo al menos no sé muy bien cómo abordar, pero sí observamos que está habiendo un distanciamiento entre el conocimiento científico o su divulgación y luego lo que expresa la gente, ¿no? Y como decía antes Margarita, también hay que tener en cuenta que la vida se reproduce bajo todas las circunstancias y hay que tener en cuenta las condiciones de vida de la gente. Y en este sentido sí que la sociología conoce muy bien, con una investigación muy profunda a lo largo de muchos años y porque disponemos de muchísimos datos, cómo afectan las condiciones de vida a fenómenos relacionados con la pobreza, con la exclusión, en este caso con la vivienda, como decía Margarita, y con los trabajos desprotegidos que se realizan en la economía informal y con otras muchas circunstancias, ¿no? Que también podían habernos consultado. Bueno, y ya para finalizar, nos proponíais que si una mejor comprensión de la complejidad podría hacernos diseñar medidas más eficientes para combatir la pandemia. Y mi respuesta es sí, por supuesto. La complejidad tenemos que conocerla cuanto más mejor y tenemos que abordarla en la gestión y en la toma de decisiones cuanto más mejor, porque si no estaremos haciendo una ciencia que no será capaz de abarcar todos los aspectos de la realidad y eso se traducirá en la toma de decisiones y habrá siempre algún ámbito que no tengamos en cuenta, ¿no? Creo que uno de los retos más importantes que tenemos es que actualmente nos estamos enfrentando a 3 crisis o a 3 procesos de cambio social de una enorme envergadura, como son el cambio tecnológico, el cambio climático, las continuas crisis económicas y, como dice el ministro Castells, pues nos estamos enfrentando a estallidos globales que él dice que tienen carácter global, ¿no? Aunque cada uno de ellos conserve su especificidad local, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle esto frente desde la sociología? Porque todos estos conflictos que tienen una dimensión internacional que se han producido al hilo de la globalización también tienen su expresión local y a todos nosotros nos afectan en nuestros territorios y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos herramientas para poder, no podemos investigarlo todo en su conjunto ni todo a la vez, pero sí tenemos muchas herramientas de investigación, metodologías específicas y metodologías que son relativamente complejas que nos permiten abordar el análisis en términos cuantitativos, en términos cualitativos. Podemos incorporar en nuestra investigación la participación social, podemos incorporar la reflexividad y esto creo que nos pone en un lugar privilegiado de diálogo con otras ciencias sociales y con otras ciencias naturales también y con las ciencias de la salud. En definitiva,
Y ya para terminar, pues creo que otro asunto que es importante para manejar la complejidad es la coordinación entre todos los sistemas sociales, teniendo en cuenta pues que cada uno tiene su lenguaje, que cada uno tiene su objetivo y aborda desde ahí la investigación y el mundo, pero estoy segura que siempre podemos encontrar espacios de confluencia donde poner en marcha proyectos comunes y poder avanzar un poquito. Nada, poca cosa nos queda por hacer. Gracias. Gracias, Isabel, y de poca cosa nada. Estáis planteando cuestiones centrales que vamos a debatir ahora, porque hay muchas piezas que creo que me gustaría preguntaros más y estirar un poco más de vuestros planteamientos y ver cómo lo vemos juntos y juntas. Por último, vamos a escuchar a Remo Fernández Carro, es sociólogo por la Universidad Complutense y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan Marc. Es profesor del área de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde enseña Sociología de la Educación y Sociología Industrial. Sus intereses de investigación tienen que ver con distintos aspectos de la ciencia en la sociedad, desde instituciones sociales del mundo de la ciencia, como la revisión por pares, hasta la comprensión pública de la ciencia y la relación de la ciencia con los ciudadanos en las sociedades democráticas. Pues cuando quieras, Remo, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Josep. No sé si se me ve. Sí, se te ve Sí, bien. parece. Sí, pues buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias a la Federación Española de Sociología. Felicitar también por este formato, por la idea de hacerlo, porque es precisamente esta clase de trabajos lo que va a hacer poco a poco que la sociología siga institucionalizándose y no tenga los problemas que o que estamos describiendo aquí. Ahora, y también gracias precisamente al Comité de la Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología al que pertenezco, pero tampoco soy uno de los jefes, entonces tengo que agradecer que me llaméis y que organicéis esta clase de cosas. Yo quería comenzar, y ya lo sabíais cuando me llamasteis, quería comenzar provocando un poco, ¿vale? Porque en principio estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, tan de acuerdo que no se me ocurre demasiado que aportar. Ya veréis que voy a repetir muchas de las ideas, pero voy a empezar provocando y también siendo un poco abogado del diablo. Y también un poco desde el punto de vista de la sociología de la ciencia. Voy a empezar discutiendo que tuvieran que llamarnos desde las altas instancias o desde cualquier sitio a la sociología. Es decir, que para la gestión de una crisis nos necesitasen, ¿vale? Lo voy a poner en paréntesis, pero no estoy del todo convencido, ¿de acuerdo? Es una forma de presentar el material, si se quiere. Sí, yo también me siento un poco perplejo de que no se llame a las ciencias sociales, a la sociología, que no nos hayan llamado. Es de las cosas que esperas, ¿no? Siempre esperas pisar las moquetas cuando hay un problema, que te llamen y tú vas a solucionar el mundo. Pero quiero recordar a la gente, la ciencia, nadie tiene obligación de llamarnos y la ciencia no se construye porque la ciencia sea tan clarividente que todo el mundo deba hacerle caso, sino que debemos convencer a la gente. Y eso pasa con todas las ciencias. Que algunas ciencias tengan más un estatuto más alto de legitimidad científica o de cualquier clase, quizá porque son ciencias más fáciles, como la física, la química. Fáciles porque trabajan con sistemas relativamente sencillos y muy claros y fáciles de trabajar. Digamos que, retomo la idea, la ciencia tiene que seducir, tiene que convencer. Si no persuadimos, no es ciencia, ¿vale? No hay ninguna obligación de seguir a la ciencia. Y de la misma manera no hay ninguna obligación de hacer caso a los sociólogos o de llamar a los sociólogos. De manera que si uno es un poco ilustrado, si uno es todavía moderno, sabe que si no es así, no es ciencia. Entonces la pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué no hemos convencido, por qué no hemos seducido lo bastante? ¿Por qué la gente, una reflexión reflexiva sobre por qué no nos han llamado a los sociólogos en esta ocasión desde la sociología de la ciencia? ¿Por qué no nos ha llamado un público libre? Primero, la primera perplejidad, no nos han llamado los políticos. Bueno, pero a lo mejor a los políticos podríamos haberles obligado, tendrían que haberse sentido obligados a llamarnos, porque ellos no nos quieren hacer caso, porque siempre les traemos malas noticias, pero nosotros
hemos convencido al resto de la sociedad de que sabemos de estas cosas y que podemos decir algo. Es decir, parece que los políticos no solamente de forma directa, sino también indirecta a través de la sociedad, no se han visto compelidos a llamarnos. Así que, bueno, otra vez tenemos que preguntarnos por qué no hemos hecho lo bastante o qué es lo que no gusta a la sociedad para que no nos llamen en crisis como estas. Yo creo que en las crisis no nos van a llamar nunca y hasta cierto punto es un alivio porque son los marrones de la sociedad, ¿de acuerdo? Lo mejor es evitarlas y llegar solo cuando ya está todo arreglado. Pero voy a intentar explicar por qué creo que no deberían, o sea, primero que no nos han llamado, aunque a lo mejor deberían, y por qué sí podemos aportar cosas, estoy convencido de que podemos aportar cosas, pero ni siquiera por eso a lo mejor deberían llamarnos. Y la primera idea que tengo es que la sociología, primera idea, y viene de la teoría y viene de una teoría abandonada, pero la voy a reivindicar un poco, sería el esquema ágil de Parsons, que luego rehizo Habermas. Si recordáis, Parsons colocaba las ciencias sociales en este esquema dependiendo de la relación con la, como decía, la adaptación que producen esas ciencias, esa parte de la sociedad, ese subsistema social. El logro de fines, la integración que produce o la latencia, ¿de acuerdo? No sé si recordáis el esquema. Y entonces, Parsons, pero después Habermas, Smeltzer también, atribuían cada ciencia social a una de estas, al estudio de una de estas, llamarlo funciones o aspectos del sistema social. Entonces, la economía se habría dedicado a la adaptación. La ciencia política estudiaría el logro de metas. Si recordáis, la sociología sería la ciencia de la integración, pero Parsons decía que era también de todo, ¿no? Un poco como Comte decía que era la ciencia que lo abarcaba a todo, probablemente incluso a todas las ciencias, por ser el centro del positivismo. Y luego la antropología social estudiaría la latencia. Una de las cosas que llama la atención de este esquema es que las dos ciencias que coloca arriba, además, es algo sobre lo que llamó la atención Habermas. Lo que coloca arriba Parsons son precisamente las ciencias que se dedican a la ejecución, a la acción más inmediata, a hacer que el sistema social se enfrente a cosas que son externas, ¿vale? Entonces, a las ciencias, a la economía y a la ciencia política las llama ciencias externas, lo tengo apuntado por aquí, sí, tareas externas, ¿vale? Mientras que la antropología y la sociología, que se dedicarían a la latencia, a las normas, valores, serían las ciencias internas. Y en este sentido no tiene, es muy explicable, no tienen por qué explicar las otras ciencias, porque la sociología sería la ciencia a la que llamamos después, incluso a la antropología, somos las ciencias a las que llamamos después, ¿vale? Porque somos internas. Si tenemos un shock externo, como diría un economista, vamos a llamar primero a los economistas y después a los científicos políticos. Y entonces empiezo a responder a la pregunta que hacemos, ¿por qué no nos llaman? En realidad nos han llamado, ¿vale? Han llamado a esa sección de la sociología o esa parte de la sociología que se dedica a los agregados monetarios y que solemos llamar economía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una de las ciencias de respuesta rápida. No es porque sea más importante, ¿de acuerdo? A ver, me estoy liando teóricamente porque en realidad no creo que sea por eso por lo que se ha llamado a la economía, ¿vale? Su legitimidad viene de otro sitio. Pero vamos a seguir tirando de este hilo. Si os fijáis, si recordáis el esquema de Parsons y después de Habermas y toda la gente que lo siguió hasta que cayó por su propio peso, en la esquinita de la adaptación estaría también la relación con el sistema biológico, ¿vale? Es decir, ahí colocaríamos, si queréis, a los médicos, por seguir haciendo el juego, ¿vale? Por favor, seguirme un poco el juego mientras hago la explicación, aunque tengáis una ceja levantada, ¿vale? Es decir, en la parte de adaptación que toca con la economía estaría las ciencias que se dedican a lo biológico, la medicina, pero también una de las ciencias sociales, ¿vale? Y una de las ciencias sociales que también han llamado con la economía en esta crisis, que es la epidemiología. ¿De acuerdo? Es decir, en esta crisis no han llamado primero a la sociología, pero ya nos llamarán, a lo mejor. ¿De acuerdo? Pero es la ciencia de dos, perdón, la crisis de dos ciencias sociales muy importantes y que han estado por delante en la respuesta a la crisis, la economía y la epidemiología. ¿De acuerdo?
Por cierto, que no se haya llamado a la sociología no es porque el gobierno no sepa que a la sociología se la puede llamar, porque si recordáis no tenemos en el gobierno a un ministro sociólogo, tenemos al primer sociólogo español, dependiendo de las opiniones, ¿de acuerdo? Pero tenemos a un sociólogo, desde luego, no hablar de un ministro o a lo mejor vicepresidente que es politólogo, es decir, también otro científico social. A las ciencias sociales se nos ha llamado. ¿Por qué no se ha llamado a la sociología? Yo lo que digo primero es que todavía no se nos ha llamado, pero la gente y sobre todo los políticos saben que nos van a necesitar para la respuesta mediata, no, a lo mejor no la inmediata, pero sí la posterior, porque sabemos sobre problemas, habéis citado muchos de ellos, problemas sobre, qué sé yo, el distinto efecto sobre las familias, sobre la mujer, sobre todo aquello que sabemos sobre la inmigración, sobre la educación, es decir, vamos a poder decir muchas cosas, pero el primer día cuando vayamos al médico queremos ir al médico, no esperamos que en la consulta haya un sociólogo. También, esto lo contaré muy rápido, pero también entra en este momento de la historia otra circunstancia, y es que pueden ignorar a la sociología, a los políticos, a la sociedad, porque estamos en una era de cierta posverdad, y en la posverdad los políticos piensan que pueden ignorar a las ciencias y lo están haciendo. Pues si ignoran a las vacunas, no van a ignorar a los sociólogos. Si les molestan, lo van a hacer. Probablemente estén equivocándose, pero lo están haciendo. Así que sí, la posverdad, es decir, no que nos ignoren porque nuestra oferta no sea buena, sino porque no quieren demandarla, ¿de acuerdo? Es un problema en este caso de demanda. Voy a saltar un poco porque si no me enrollo y creo que voy a ir a una cosa más interesante. Si os fijáis, uno de los problemas que está teniendo esta crisis tiene que ver con una crisis muy anterior que afecta a la sociología en general y que afecta a toda la sociedad, y es que la sociología se fue especializando en ser la ciencia del estado del bienestar. ¿Vale? La sociología ha estado ayudando a los gobiernos a tomar decisiones de largo plazo, recordar, de las tareas internas del sistema social, para lo que ha sido relativamente eficaz, pero precisamente en un ámbito que cada vez es más pequeño, que es el estado del bienestar, y que ha sido recortado. Entonces, la ciencia básica de las sociedades, de los estados, en los estados del bienestar sería la sociología. Si no hay estados del bienestar, no hay sociología. ¿Vale? ¿Qué es lo que lo sustituye? Pues la economía, sobre todo en una época neoliberal y cuando estamos recortando el estado del bienestar, la economía es la que lo explica, justifica todo. Para mí esto explica un poquito mejor por qué se ha llamado a los economistas antes que a los sociólogos, dejando aparte a Parsons. Pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta también. ¿Qué ocurre? Que no nos van a llamar a los sociólogos, sí, en cuanto vean que necesitan sociólogos para el estado del bienestar. De hecho, nos tendrían que haber llamado antes, lo habéis comentado, lo ha comentado Isabel, creo. ¿Por qué no se sabía ya de esto? ¿Por qué los políticos, la sociedad no está atentos a esto? Si nuestro plazo es el largo plazo, no es el largo plazo desde ahora, también es el largo plazo antes. ¿Por qué la sociedad no estaba atenta a esto? Te aviso, llevamos 10 minutos. Llevo tanto. Sí. ¿Quieres alguna idea así más y vamos al debate? Sí, no, ya estaba terminando. Hay otro problema con la sociología en España y ya termino con esto. Es decir, que si es una ciencia que se puede ignorar, en España lo puede ser más por una razón, y es que es una ciencia poco conocida, poco legitimada, lo ha comentado todo el mundo, pero también es una ciencia un poco sospechosa. ¿Vale? Me quedo sobre todo con el problema de la institucionalización débil. Decía Alvira en un artículo del año 2001 que el año 2000 fue cuando se institucionalizó la ciencia en España y sin embargo la sociología en España. Y sin embargo yo no termino de ver que esté terminada de institucionalizar, precisamente porque es el momento en que el ámbito de la sociología, que sería el estado del bienestar, empieza a decaer más claramente. Entonces no ha terminado de institucionalizarse. Permitidme que os cuente una anécdota pequeña, pero en mi departamento tuvimos una pelea porque mi universidad quería poner estudios de criminología y habían ignorado completamente la sociología. ¿De acuerdo? En España es ese país donde la criminología, que sale de la sociología, puede enseñarse sin que la enseñe ningún sociólogo. ¿De acuerdo? Es decir, hay un problema de institucionalización realmente débil. También por ser una disciplina joven en España. Venimos de una dictadura y las dictaduras, sobre todo de derechas, no les gustan la sociología. Y para terminar, también tenemos un pequeño problema de legitimidad con las instituciones que nos dejó el régimen a la sociología pública y que siguen funcionando, del estilo del CIS, pero no solo.
¿Vale? Así que la pregunta es otra vez, ¿por qué deberían llamarnos? Y por mucha perplejidad que tengamos, a lo mejor también tenemos que empezar a pensar en barrer dentro de nuestra propia casa. Muy bien. Y lo dejo Muchas ahí. gracias, Remo. Nada. Pues si os parece, pasamos al debate. Me gustaría rescatar algunas piezas para repreguntaros un poco, o sea, las preguntas del debate que ya habéis ido respondiendo, ¿no? Y era básicamente 4, ¿no? Si ha habido una falta de interdisciplinariedad en la ciencia de la pandemia, si hay algunas dificultades en la gestión de la crisis que eran predecibles desde las ciencias sociales y en específico desde la sociología, si la legitimación de algunas disciplinas frente a otras favorece la aparición de puntos ciegos en la gestión de la crisis y si puede haber una mejor comprensión de la complejidad de la sociedad, si puede esa comprensión favorecer el diseño de medidas más eficientes contra la pandemia. Entonces, de alguna manera habéis respondido todos y todas a esas 4 preguntas. Yo me gustaría rescatar, bueno, Margarita planteaba lo de las bolsas de ignorancia y la incertidumbre, ¿no? O sea, cómo, y desde un marco de sociedad del riesgo, que las dificultades institucionales que hemos visto en la práctica, ¿no? No solamente en la teoría, que tenemos para gestionar esas bolsas de ignorancia y esas incertidumbres, ¿no? Y muchas veces vemos a los políticos queriendo transmitir certidumbres, cuando probablemente tampoco ellos las van teniendo, ¿no? Porque nadie las tiene. Ese sustrato epidémico que decía Javier, ¿no? Y ese business as usual y esa falta de trasladar el conocimiento social a la implantación de las medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera Isabel respondía a eso y hablaba de esa falta de conocimiento sobre la sociología y las ciencias sociales, esa falta de conocimiento de su utilidad. Y también nos podemos preguntar por qué falta ese conocimiento, ¿no? Hasta qué punto hemos hecho en la sociología porque se conozca nuestra utilidad y hasta qué punto ha interesado o no eso. La burocracia, ha hablado también Isabel, la burocracia, si está diseñada para gestionar los imprevistos, ¿no? Porque es un diseño fantástico, bueno, no tan fantástico, pero más pensado para la previsibilidad y aquí pues igual la burocracia en cómo trasladar los conocimientos sociales pues no ha acabado de funcionar, ¿no? Remo insistía en que no nos llamaban o nos tenían que llamar. No sé si nos tenían que llamar o no. La pregunta un poco es el déficit de integrar conocimientos sociales, si eso puede haber afectado a la eficacia de la implantación de las medidas, ¿no? Y bueno, quisiera empezar pues preguntando qué ha podido fallar, digamos. ¿Es la burocracia, es el business as usual? Si podéis dar la cámara, las 4 personas que estáis en la mesa, sí. Y Javier, antes se te oía un poco entrecortado y no sé si había una cuestión con el micro, pero si ha podido fallar que en una situación de crisis es muy difícil absorber todo el conocimiento, porque esto que estamos planteando aquí hoy, a mí también me suena a esas cartas de 50 sociedades científicas enfadadas porque no se les ha hecho suficiente caso, ¿no? O sea, parece que hay unas islas o comunidades, por un lado, de expertas y de expertos enfadados porque no se les ha tenido en cuenta, y por otro lado hay como una falta de comunicación entre esas islas de expertos, hay como una falta de transdisciplinariedad, hay una falta de integración. No solemos escucharnos, ¿no? Falta como un metalenguaje para podernos escuchar. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Quién quiere opinar un poco sobre esto? Primera reacción. Margarita, ¿tú qué opinas? No se te oye, Margarita. Espera, que te doy ya está. Sí.
Bueno, gracias, Josep. Pensaba que eran diferentes preguntas y he respondido sobre todo antes a la primera, pero estupendo, así me he alargado menos. Bueno, yo creo que no pondría tanto el acento en lo que nos ha fallado, lo que no hemos integrado, etcétera. Yo creo que a veces quizá podría trasladar una imagen más ordenada de la vida de lo que la vida es, ¿no? Que yo creo que efectivamente estamos ante un fenómeno disruptivo que es muy difícil de prever y de organizar. Entonces, quizá por esta visión, quizá por otras cuestiones, yo la verdad es que desplazaría la atención más al hecho de que vivimos en una sociedad compleja, que las cosas van a ser a dos aspectos. Uno, la complejidad de los sistemas expertos en una sociedad como la nuestra, incluso en relación con las cuestiones como el cambio climático. Hemos visto cómo nos enfrentamos a posiciones, por ejemplo, negacionistas, que siguen diciendo que tal cosa pues, es una explicación errónea de los hechos. Es decir, los sistemas expertos no son unívocos, no tienen una naturaleza de una legitimidad tampoco universal. Están siempre en un terreno de disputa, inevitablemente, y a veces también lo están con noticias, informaciones de una sociedad de la información que vienen de otros entornos a los que podemos considerar ilegítimos, pero que lamentablemente, aunque yo comparto el criterio de que señalaba, por ejemplo, Emilio Lamo en un artículo de que esta crisis ha puesto de manifiesto la confianza importante de fondo que tenemos todos al final, por más que haya problemas, en que busquemos soluciones también sociales, técnicas de los sistemas expertos, pero a su vez también, de otro lado, inevitablemente van a estar siempre en disputa. Y por tanto es algo que yo creo que tiene que ver también con el tejido de una sociedad compleja como la nuestra. No creo que se lleve solo a fallos, a carencias. Obviamente comparto la subalternización de las ciencias sociales, pero creo que este contexto de incertidumbre le afecta también a las ciencias naturales, que en el caso del cambio climático son negados sus argumentos como son negados otros sociales en otras dimensiones. Y yo creo que es decir, la tensión como debate entre los sistemas expertos y todo el mundo de la información compleja en nuestras sociedades. Dos, la cuestión que tenga que ver también con, como decía efectivamente, lo que tenga que ver con los sistemas expertos y la sociedad. Es decir, ¿cuándo tiene que hablar la sociedad? ¿Qué papel tienen los sistemas expertos? Bueno, ni es aquello que diría Abel, con todo lo interesante que fue, de que en definitiva los expertos son los que tienen que regir la sociedad, ni tampoco lo contrario es pensable, es decir, al margen de cómo se establecen esas relaciones. Son también relaciones tensas y complejas que no son obvias, pero que también plantean pues múltiples lecturas, donde yo siempre me inclinaría por pues ampliar las voces al máximo y, como digo, mantener un diálogo democrático, ¿no? Más que ver en esto Beck, entender el sistema experto como central, pero dentro de una sociedad democrática donde obviamente hay una representación política, hay una sociedad que se expresa con otras voces y siempre pasa en debate. Y por último decir que más allá de un tema de sistemas expertos, es también algo que tiene que ver con los principios o ejes estructurantes de la sociedad. Yo creo que en sociedades como la española, el problema de una sanidad de una gran calidad, pero como nos ha pasado en el mundo universitario, que también conocemos casi todas las personas que estamos aquí, fuertemente precarizado en los últimos años, carente de recursos básicos, obviamente ha tensionado y agudizado las situaciones. Es decir, que no ha sido solamente un problema discursivo, con serlo, sino un problema también, podríamos decir, material, físico, muy relevante, estructurante, no solamente de discusión en lo simbólico, sino también de realidades sociales pues, referidas a esta brecha que se agudizó mucho a partir de 2008 y que sin haberla recuperado por completo nos hemos encontrado con una segunda crisis. Vuelvo a remitir que hoy en ese artículo de estas compañeras ponían de manifiesto esa enorme cantidad de datos de cómo efectivamente el colectivo juvenil pues le podemos decir que se comporte de otra forma, etcétera, de alguna forma construyendo un discurso implícito de culpabilidad relativa, pero claro, vamos a ver otros datos, ¿no? Vamos a ver los datos que ya aparecen en algunas encuestas y análisis de su uso de mascarillas, etcétera, y luego sus datos de vivienda, de empleo, etcétera, en un país como España, donde a los 30 años 3/4 partes de la población sigue viviendo con sus padres, en viviendas todavía pequeñas, sin tus parejas, o sin en fin, en un contexto de convivencias seguramente agradables, pero en cierta forma forzadas por las circunstancias. Yo creo que esos principios de estructuración social y de configuración de una estructura social concreta,
por más allá de que haya, claro, enormes diferencias. Esa es la segunda, también que la atraviesan, pero nos ha hecho, yo creo, que se tense la cuerda más de lo existido. Quiero recordar con esto, para acabar, otro artículo que publicó sobre esto, lo creí leer, de no sé dónde lo encontré, de Ramón Ramos, que hablaba de cómo eso también nos había puesto en crisis el papel del Estado y el papel también de la familia, ¿no? Central en la sociedad española, pero seguramente ya hace mucho tiempo que venimos diciendo que con sus costuras llevadas al máximo. Y hemos visto, por ejemplo, toda esta cuestión que tendremos que analizar de las personas mayores en residencias, pues realmente es hoy algo muy difícil de cambiar en un contexto de crisis de cuidados enorme como el que tenemos. Así que yo insistiría en esto. Es un problema de plantearlo como un debate acerca de cómo entender los sistemas expertos en las sociedades contemporáneas. No creo que debamos transformarlo en un lamento de no nos han llamado los sociólogos, también porque efectivamente tenemos a uno de los sociólogos más citados del mundo en el gobierno, eso es una realidad, es decir, no lo tienen todos los países en este momento, ¿no? Que además ha trabajado mucho acerca de la comunicación y cómo la comunicación funciona también de manera compleja en estas sociedades, con una autocomunicación de masas que no controlan ni los sistemas expertos por arriba en su totalidad, aunque Google, digamos, tal, pero no se controla ni tampoco otras mediaciones. Entonces, es digamos, el campo cultural de las hegemonías, el campo cultural de los discursos, es un campo en disputa. Y a eso nos tenemos que acostumbrar. Aunque con esto no niego que tengamos una segunda determinada. Y después está el principio democrático de la relación, creo, entre los sistemas expertos y la sociedad, que también tenemos que considerar, como apuntaba así más intuitivamente que otra cosa, pero Beck, creo, más que Ben. Y luego la temática, yo creo, de que todo esto, por otra parte, cala en una sociedad muy castigada por la crisis de 2008 y donde se nos viene encima otra que yo creo que ha tensionado las situaciones a un extremo que otros países probablemente, pues yo sé, Alemania parece que lo ha tenido, ¿no? Por ejemplo. Perdonadme si me he alargado. Gracias. Que va, muchas gracias, Margarita. La verdad es que a mí me sabe a poco porque teníamos planificado no alargarnos más de 1 hora y media y queríamos dejar algunos para unos 15 minutos para el debate final. Entonces, tenemos solamente 15 minutos para esta fase más de debate y la verdad es que tenemos que repetir y hacer otro seminario más porque se quedan muchas cosas. Javier, seguramente tendrás muchas cosas que responder. Yo te quería preguntar, tú que estás a caballo entre disciplinas, tú que haces puente, ¿no?, entre disciplinas, que estás cotidianamente juntando mundos diferentes, ¿por qué resulta difícil, o te pregunto si resulta difícil integrar las ciencias sociales en mundos más dedicados a las ciencias biomédicas? No se te oye ahora. No. A ver, dale. Ahí, sí. Sigue sin oírse, Javier. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Vale. Yo creo que hay un tema de jerarquías importante. El ámbito de la salud en general, en concreto el ámbito de la sanidad, se rige por unas estructuras jerárquicas muy notables y digamos, y la hibridación con otras disciplinas es vista como una intromisión más que como una cesión de poder. De hecho, los ámbitos con mayor tendencia a hibridarse con otros ámbitos de conocimiento son los que tienen menos poder en el ámbito de la medicina, por ejemplo, en el que yo me desenvuelvo, ¿no? Como es la medicina de familia, como es la salud pública, principalmente, que son las especialidades o los ámbitos de conocimiento más generalistas, ¿no? Creo que aquí hay otro eje de tensión, que es el eje del conocimiento generalista con el conocimiento, en contraposición al conocimiento más especializado, y creo que hay un predominio del conocimiento especializado muy importante, ¿no? De hecho, una de las cosas que creo que ha podido ser, que ha sido muy curiosa, es cómo ha sido más frecuente ver en televisión o escuchar en radio a virólogos y virólogas hablando de por qué la gente no seguía el confinamiento que a sociólogos y sociólogas, ¿no? Creo que eso es una cosa muy llamativa y que no debería hacer pensar, porque una persona que se dedica principalmente a trabajar en el ámbito del laboratorio, ¿no? Se había saltado todas las pantallas, ¿no? Esa continuidad laboratorio-sociedad de la TUN lo había apabullado con ello, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los ejes fundamentales que puede explicar esa dificultad de hibridar conocimiento.
hay un tema ahora mismo que a mí me llama mucho la atención y es en relación a... Has comentado antes el comunicado ese lamentable de las sociedades científicas del ustedes mandan pero no saben, que venía a ser la forma educada de decir quita que ya me encargo yo. Y es que el ministro actual, Illa, hay ciertos ámbitos en los cuales se le llama el ministro filósofo, pero no como algo bueno, sino como algo despectivo, ¿no? Principalmente porque se considera que en el ámbito de lo sanitario, que es una cosa que supone un gran conocimiento técnico, lo que tiene que estar ahí es un señor médico, ¿no? Entonces, el ministro filósofo es dicho de esa manera, mientras que no se refieren a ninguna presidenta de comunidad como la presidenta community manager de perros. Entonces, esa categorización del ministro filósofo como si fuera un ajeno totalmente al ámbito de la salud, cuando probablemente hay pocos ámbitos desde los cuales enunciar la salud pública en concreto y la salud pública para los retos de codependencia, autodependencia e interdependencia más válidos que desde ciertos ámbitos de la filosofía, es una cosa que resulta muy llamativa y que creo que pone en evidencia esa dificultad para juntar diferentes mundos. Muchas gracias, Javier. Isabel, también tendrás muchas cosas que decir. Yo te lanzo una pregunta, pero tú responde a lo que quieras. Vale. O sea, hablabas de, claro, a mí me llamó la atención eso has hablado de las sociedades del conocimiento cuando mencionabas a Castells un poco, ¿no? A mí llama mucho la atención porque claro, veníamos diciendo pues la sociedad de la información, del conocimiento, pero no es fácilmente integrable el conocimiento, ¿no? Parece que están en compartimentos estancos con la lucha un poco de poder que mencionaba Javier, ¿no? ¿Estamos en una sociedad del conocimiento o en qué estamos? Bueno, yo creo que sí que estamos en una sociedad del conocimiento y el desarrollo del conocimiento ha sido exponencial en los últimos, no sé, en los últimos 40, 50 años. Eso desde mi punto de vista no está en discusión. Otra cosa, que ese conocimiento que tenemos tenga un objetivo común y esté integrado para cumplir un objetivo conjunto. Eso sí creo yo que no se está produciendo. Y por otra parte, ¿qué tipo de conocimiento se está produciendo? Porque hay áreas que están hiperdesarrolladas y otras áreas que están subdesarrolladas en cuanto a producción de conocimiento. El conocimiento es muy útil, lo que pasa es que quizá no se utiliza todo el disponible para la toma de decisiones y es por una razón que desde mi punto de vista está determinada por otra, que es que el conocimiento es caro, el conocimiento cuesta dinero financiarlo, luego cuesta dinero ponerlo en marcha, porque el conocimiento tiene una finalidad que es avanzar y resolver problemas, y eso luego implementar eso tiene un coste. O sea, eso desde mi punto de vista es absolutamente innegable. Y especialmente en el ámbito de la tecnología es una cosa, bueno, no sé, y además con un desarrollo rapidísimo, porque no sé si recordáis el inicio de la pandemia, pero yo en concreto había utilizado nada más que una plataforma en mi vida para comunicarme con otras personas fuera o sea, a través de internet y quizá usaba Skype habitualmente. Ahora he manejado ya 7 plataformas diferentes en 7 grupos de profesionales distintos sobre un montón de materias en las que nos hemos puesto a reflexionar cada uno desde su especialidad. Eso es la aplicación del conocimiento. Y yo creo que eso es indudable. Otra cosa es cómo estamos utilizando ese conocimiento. Y yo creo que ahí sí es verdad que todavía tenemos muchos rendimientos pendientes por ofrecer desde todas las disciplinas. Muchas gracias, Isabel. De nada. Y Remo, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo también te pregunto una cosa y responde a lo que tú creas que te ha inspirado también del debate. Y luego pasamos a las preguntas del público que ha querido sumarse ahora en Zoom. Mencionabas, y yo en parte estoy de acuerdo, de que la ciencia debe... Tú has utilizado la palabra persuadir y seducir, ¿no? Que debemos persuadir... Claro, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es la diferenciación entre ideología y ciencia que hace Pareto, entre que dice la ideología persuade, la ideología pretende persuadir, la ciencia no pretende persuadir.
la ciencia es de alguna manera algo que cae por su propio peso, ¿no? Tenemos que persuadir porque parece como que todos estamos persuadiendo, ¿no? En la pandemia los sociólogos persuadimos para que se nos haga caso, luego las comunidades, sociedades científicas que también comentaba Javier, hacen comunicados, parece que todos queremos persuadir y eso nos convierte en, dejamos de ser algo científico para entrar ya a un terreno más tecnológico. No, yo lo decía un poco desde el punto de vista de los estudios de la ciencia, lo que se viene haciendo desde los años 80 en los estudios de la ciencia, lo que antes se llamaba sociología de la ciencia, pero también nos lo han quitado. Una de las conclusiones a las que se llega es que esa idea de que los demás persuaden es decir, otros ámbitos sociales persuaden y en la ciencia trabajamos con datos y resultados no es verdad. En realidad también en la ciencia, por un lado, los propios científicos es un sistema de persuasión, que funciona muy democráticamente intentando convencer a los colegas. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender también en las ciencias sociales. Cómo nos persuadimos entre nosotros y cómo nuestros resultados consisten en que hemos convencido a suficiente gente de suficiente importancia. Puede parecer muy cínico, pero es cómo funciona la ciencia. ¿Vale? Una cosa importante en la ciencia, y es la parte bonita y la parte que sigue entroncando más que como en la posmodernidad con la ciencia moderna o con lo que se entendía que era la ciencia en la Ilustración, es que convencemos a la gente porque tenemos mejores datos que los demás o porque los utilizamos mejor, porque nuestros argumentos son lógicos. Digamos que nos apoyamos en herramientas que tienen una legitimidad, la recogida de datos y la lógica matemática, y eso es lo que hace que persuadamos, pero sigue siendo persuasión. Y no es mucho más que persuasión. Por ejemplo, una cosa que siempre le pregunto a los científicos muy duros es ¿por qué estás seguro de que el método científico es el método? ¿De dónde ha salido? ¿Se lo han inventado? ¿Es magia? ¿Vale? No, es muy fácil de explicar si entiendes que es una buena manera de persuadir a los demás. Cuando tú ya te metes en un subsistema social que se dedica constantemente a persuadirse entre sí para poder persuadir a los demás utilizando esta clase de métodos que son legítimamente, socialmente legítimos, la recogida de datos y la lógica científica, entonces sí, entonces ya tenemos ciencia, ¿vale? La sociología, la dificultad que tiene para hacer esa clase de persuasiones es que de la sociedad puede hablar cualquiera, de los átomos no, pero la sociedad sí, porque todos somos parte de la sociedad, es una de las dificultades. Recordad lo que decía, ahora se me olvida. Tenemos un problema con nuestro objeto de estudio y es que habla, pero también podemos decir que miente y que nos oculta información, es decir, no es un objeto de estudio sencillo y que además tenemos que negociar con él y además tiene ideas políticas y encima quiere acabar con nosotros. Es decir, nuestro objeto de estudio es, por ejemplo, la dictadura que hizo que no existiera sociología en España, por poner un ejemplo, y que acabó con ella. Dice, ¿cómo haces ciencia si no te deja el propio objeto social? Que vengan los químicos y me digan que su objeto social no les va a dejar hacer ciencia, como no sea que les explote un reactivo. A lo que voy es que, pese a eso, la sociología, perdón, y como todas las ciencias sociales, y en general todas las ciencias tenemos que persuadir. El por qué no lo hemos conseguido en España, hay sus razones. Ojo, mi explicación favorita es porque se nos ha comido la economía, es la explicación intrahistórica, ¿vale? De la historia interna de la ciencia, pero la historia externa de la ciencia es que la economía tiene mucho poder porque sirve a quien sirve, mientras que los sociólogos servíamos a eso, a los que están ahora de capa caída, que era el Estado-nación por un lado, que empieza a desaparecer en favor de los mercados y en favor de la globalización, y servía al estado del bienestar, que servía a la gente. Pues mientras no haya estado del bienestar, otra vez nos quedaremos en menos. Y yo creo que esa es mi respuesta. Creo que sí te he respondido. Perfectamente. Muy bien, además. Gracias, Remo. No, gracias. Bueno, entonces creo que hemos cumplido perfectamente con el timing para tener unos 10, 15 minutos de preguntas desde las personas que estáis acompañándonos. Así que si queréis encender el micrófono para plantear vuestra pregunta, vuestro comentario, si es un comentario, rogamos brevedad también. Pues muchas gracias.
Pues si no hay preguntas, yo sigo preguntando. Sigo preguntando. A ver, y si alguien se anima luego, pues que encienda el micro, por favor. Hoy hay un... Sabéis que las redes sociales son un micromundo a veces, ¿no? Parece que la realidad son las redes sociales, no lo es. Pero había un pequeño debate sobre una divulgadora científica diciendo que en España hay mucha incultura científica y falta cultura científica, no sé si lo habéis visto. El caso es que, claro, hablando con una editora de ciencia, me preguntaba sobre eso, ¿no? ¿Qué es la cultura científica? ¿No? ¿Qué es cultura científica? Y a mí me ha dado por pensar que también falta cultura científica en los científicos, ¿no? O sea, como que muchas veces los científicos tampoco sabemos o saben cómo se produce la ciencia o qué es la ciencia, porque veíamos respuestas un poco cerradas en una sola disciplina, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que es la cultura científica y si pensáis que falta esa cultura también en otros ámbitos, ¿no? ¿Quién quiere? ¿Me deja responder? ¿Me dejáis? Muy rápido. Creo que tiene relación con un problema que también se ha discutido y me parece muy importante porque es muy, muy, muy bonito. Se ha desvelado precisamente estos días, que es el problema del negacionismo científico. Es que creo que la gente sigue dando por descontado que los negacionistas son los equivocados y nosotros somos los que acertamos, ¿vale? Y tiene un poco que ver tiene mucho que ver con esto que estás preguntando. Es la pregunta de por qué no creen, por qué no están de acuerdo con esto, ¿de acuerdo? Espero no estar yéndome un poco de lugar. Es decir, ¿por qué? A ver si lo hilo. ¿Por qué pensamos que son ellos los equivocados si no nos damos cuenta, y aquí es donde quería llegar, la razón por la que no tienen esa cultura científica, la razón por la que se equivocan, qué es lo que les falta, si realmente les falta algo? ¿Vale? Es decir, en lugar de ponerlo como su culpa, no tienen una cultura científica o tal, en realidad, ¿qué es lo que está fallando para que no haya esa comunicación entre la ciencia y la gente que pueda estar en desacuerdo o simplemente puede ignorar la ciencia? Yo tengo mis propias explicaciones y mis propios culpables, ¿de acuerdo? Pero puede haber más. Es decir, sí, la gente está separada de la ciencia, sí, la ciencia deja de tener legitimidad, sí, escuchas cosas rarísimas en Internet, en las redes sociales, sí, los científicos no escuchan a otros científicos. Por ejemplo, los médicos tienden a no saber nada de los sociólogos y aquí, por cierto, aquí tenemos un caso que es justo lo contrario, así que por favor no me hagáis mucho caso. Pero sí, tendemos a ignorarnos unos a otros y la pregunta otra vez sería ¿por qué existen estas ignorancias mutuas? ¿Vale? No pensar que la culpa es de los otros, los médicos que no escuchan a los sociólogos, estos sociólogos que no saben de ciencia, ¿vale? La gente común que no sabe de ciencia. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué no se lo enseñaron en el cole? ¿Qué pasa en los coles? ¿Vale? Perdón, que me enrollo. Perdón, estoy silenciado. ¿Alguien más queréis responder? ¿No? Isabel, Margarita, Javier. Vale. La polémica esa en Twitter fue a cargo de una divulgadora que trabaja como en una cátedra de cultura científica, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, pues por un lado, a lo mejor podría haber alguna revisión del trabajo propio a ese respecto, pero por otro lado, cuando yo leí el tuit de que hay falta de cultura científica, yo casi que pensé afortunadamente, porque creo que hay una cierta construcción de lo que es esa cultura científica de masas, muy ligado a lo que es la divulgación, que tiene un nivel de verticalidad y de, digamos, y de posicionamiento muy biocientífico y muy adoctrinador y muy la ciencia es la nueva religión, que verdaderamente creo que si se refiere a que conoce un poco de eso, pues bienvenido sea, ¿no? Sí que es cierto que en términos generales parece que lo que hay es un déficit de pensamiento crítico que está también muy presente en las personas que desarrollan habitualmente su vida profesional en el ámbito de lo que consideramos la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que creo que en muchas ocasiones cuando hablamos de que hay un déficit de cultura científica,
o cuando nos dedicamos a mirar a ciertas personas que tienen una actitud o una postura que denominamos negacionista, lo hacemos haciendo un negacionismo nosotros del contexto dentro del cual se desarrollan esas ideas, ¿no? Por ejemplo, la viróloga china que va y publica un documento que dice que el SARS-CoV-2 se gestó en un laboratorio. Primero, que no es ni viróloga, pero aparte de eso, resulta que cuando te pones a escarbar, un documento que está financiado por Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de Trump y que encima también está detrás de otro tipo de negacionismos vinculados al cambio climático, a la emergencia climática, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que en muchas ocasiones hacemos un análisis de los posicionamientos en el ámbito de lo científico muy vinculados a la individualidad y como si ese conocimiento se construyera desde la racionalidad individual y digamos, neutra, cuando en realidad suele tener unos condicionantes sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, súper potentes, ¿no? Y en el ámbito de la reticencia vacunal es uno de los ámbitos donde se puede ver eso de forma muy clara y cómo un tipo de reticencia muy concreta ha copado la totalidad del altavoz público de ese posicionamiento y eso pues creo que dificulta el análisis de esa realidad. Gracias por decirlo tan clarito. Bueno, yo creo que también tiene que ver un poco en ese tema que la ciudadanía común que no es científica, digo, que no se dedica a la investigación, vive totalmente al margen de la ciencia y el único contacto que tiene con los sistemas expertos, como decía Margarita, con la ciencia es el sistema sanitario, básicamente. En el sistema educativo, muy pocos científicos son los encargados de dar clases, son profesionales, son funcionarios públicos, muchos de ellos, pero científicos hay pocos especializados que estén dando clases en primaria, en secundaria, entonces el alumnado vive muy al margen de lo que es la ciencia. Luego, la ciencia que se daba en los institutos de cultura científica se ofrecen según si hay profesor o profesora que la pueda dar, porque si no, lo más común es que esa asignatura haya desaparecido en favor de la economía. Por ejemplo, en Andalucía se da en bachiller economía de la empresa, contabilidad de la empresa y economía en un mismo curso de bachiller. No se da sociología, no se da cultura científica, que antes se impartía ya no se imparte. Entonces eso va creando un hábito, un conocimiento en la gente que no genera interés por la ciencia más que lo que le dicen, bueno, lo que se informan según cada uno los medios de información que maneje, ¿no? Y luego pues también hay que tener muy presente el funcionamiento de los estereotipos, porque si no se conoce bien el sistema es muy difícil que tú puedas conocer cómo funciona, comprender cuáles son sus dinámicas, entender muy bien sus resultados, de tal manera que no se hace algo que pueda ser, que no se incorpore siquiera al conocimiento común, sino que en muchos ámbitos pues ni siquiera está presente la ciencia como un ámbito de conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Margarita. De nada, a vosotros. Pues muchas gracias por lo que habéis dicho. Se me ha ido un momento la conexión, pero afortunadamente ha regresado, así que nada, aquí estoy. Me ha interesado mucho lo que habéis dicho. Yo, sinceramente, también comparto que se trata un poco de repensar la relación entre el conocimiento y el conjunto de la sociedad. Yo creo que a veces estos lamentos melancólicos o críticos, pues hombre, sin irnos a la posmodernidad y convertir la ciencia en un relato, pues bueno, es que ya no estamos en un pedestal indiscutible. Entonces la gente discute, se lo cree, no se lo cree, hay relaciones de confianza, de desconfianza. Yo diría, no sé si la seducción, pero hay que ganarse. La confianza es una confianza en disputa y además es una confianza también en el contexto de un debate político y social. Salvo que huyamos hacia una visión pospolítica de la ciencia, como otras cuestiones, al final se convierte también, porque es el tejido social que nos construye, en artefactos en disputa, absolutamente todos. Aunque ya digo, los del cambio climático, incluso en los ámbitos aparentemente más de la ciencia natural exacta, pues también son discutidos. Entonces, esa es un poco la característica de nuestro mundo. Yo creo que hay una permanente debate y disputa manifiesta o latente por acuerdos, por hegemonías, por de alguna forma hacer valer tu punto de vista y la verdad es una verdad indiscutida. Yo creo que no podemos aspirar ya a una idea de, bueno, tienen que escucharnos porque tienen que entender que lo que yo le digo tengo razón. Repito, no me quiero ir al terreno
de la posmodernidad, pero hombre, entre la visión del edificio heredado de la primera modernidad y aquella otra de convertirlo en un relato, hay muchos términos intermedios, y uno de ellos es que sabemos, bueno, pues que hoy la ciencia también está absolutamente trufada de metáforas, de relaciones, de aspectos que son de la vida social y por tanto están tan abiertos a disputa como cualquier otra cuestión de la vida social. Y con eso tenemos que lidiar. Yo no creo además en esa dirección que la sociología, aunque no nos llamen, no sé, no he seguido mucho el seguimiento de las llamadas, no sé si cómo se han producido, pero en cualquier caso yo creo que sí que ha puesto sobre el centro muchísimas temáticas de la desigualdad, que la percepción, por ejemplo, de lo que tenga que ver con las relaciones de género es clarísimamente, ha tenido un impulso a escala global brutal, y obviamente rodeada de negacionismos, disputas, debates absolutos, pero que muchos temas que han traído de la mano las ciencias sociales hoy están en el centro del debate a escala incluso global. Por tanto, yo lo que pasa es que creo que estamos en contextos, como digo, muy complejos, globalizados, muy complicados, y donde ya esta idea de que no se escuchen, pues es difícil, porque no se escuchan y tendremos que escuchar también. Estupendo. A mí me parece un broche estupendo este de Margarita, además que es muy positivo, o sea, subrayando y poniendo en valor, ¿no?, toda esa influencia que sí que tiene la sociología en debates globales y que efectivamente sí que nos hacemos escuchar, ¿no? Mi única duda, que eso sería ya para otro debate, porque hoy ya se nos ha acabado el tiempo, sería ese espacio intermedio que tú decías, Margarita, ¿no? Sin irnos a la posmodernidad y evidentemente, pues ya cuestionando esa pureza mágica, ¿no?, de la ciencia, es un campo muy en conflicto, ¿no? Porque socialmente parece que si criticas a los funcionamientos de la ciencia, la estás relativizando absolutamente y te estás volviéndote en los brazos de la posmodernidad, y al revés, si estás diciendo que no todo es relativo y que hay algunas, pues el cambio climático, pues parece que es real, ¿no? Parece no, que es real y que tenemos un problema enfrente, pues también parece como que podemos ser acusadas o acusados de positivistas, ¿no? Un poco. Entonces, ese terreno más intermedio muchas veces es un terreno complicado, ¿no?, lleno de barro y de conflicto. A veces es más fácil quizá estar en uno de los dos lados para ser abrazado por al menos por uno de los dos ámbitos, ¿no? Pero la sociología y la ciencia tenemos que estar ahí en medio, recordando las dos partes. Bueno, yo lo cerraría aquí, pero no antes, no sin agradecer a las 4 personas que nos han acompañado en la mesa, que han hecho la mesa, a Margarita, a Isabel, a Javier y a Remo, pues su generosidad y sus propuestas y sus explicaciones de hoy. Y también muchas gracias a las personas que habéis compartido esta sesión y que vamos a finalizar. Voy a detener. No, solo quería dar las gracias a los 3 compañeros, a la FES y al comité, y a la gente que ha estado escuchando, nada más que eso. Gracias, Remo. Sí, pues yo me uno a las gracias de Remo y quisiera decir también que ha sido una mesa interesantísima. Me ha encantado participar y espero que nos veamos en la próxima. Gracias, Isabel. Yo también quería dar las gracias a Javier, a Isabel, a Remo, a Josep, a Celia, a este comité de la FES y a la FES en su conjunto. Además, pues me ha resultado muy interesante, muy equilibrada también desde la perspectiva de género, estupendo. Bueno, pues muy sugerente, he aprendido muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Nada, un placer y muchas veces, vaya. Pues que así sea, Javier, y los demás, que haya más veces y nos vemos pronto. Ahora sí voy a detener la grabación.